noches, ¿cómo están? A unas horas del 8 de marzo, el Día de la Mujer, de la lucha por las conquistas, los derechos, la igualdad de las mujeres en nuestro país. 8 de marzo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les saluda Claudia Villegas, aquí en el canal de Julio Hernández Astillero. Soy directora de la revista Fortuna y me da muchísimo gusto darles la bienvenida con este tema que no tiene de verdad desperdicio. Hoy toda la mañana en las redes sociales, en X, a quienes nos siguen a través de revistafortuna.com.mx, en X, en el perfil de Revista Fortuna, pues les puedo compartir que estuvimos tratando de confirmar esto que se dio a conocer poquito después del mediodía, cuando el columnista Darío Celis, quien se ha caracterizado por dar muchas exclusivas, pero a veces también, bueno, se equivoca porque ellos, los columnistas, responden mucho a estas ganas de ganar exclusivas. Las ha ganado las noticias importantes, como lo de Banamex, pero a veces también se ha equivocado. Pero bueno, como sea, Darío Celis, columnista del Financiero, y luego Mario Maldonado, columnista del Universal, que por lo regular tienen algunas fuentes parecidas, dieron a conocer que se estaba grabando, dijeron en este minuto, en la Secretaría de Hacienda se está grabando el video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum acepta la renuncia de Rogelio Ramírez de la O y nombra a Edgar Amador como secretario de Hacienda. Nosotros en Revista Fortuna habíamos publicado unas 12, 14 horas antes un tuit que decía: hay muchos rumores sobre la renuncia que finalmente presentaría Rogelio Ramírez de la O, que en cualquier momento podría renunciar. Si ustedes han escuchado este rumor, no es cierto. Y también decíamos que eventualmente el secretario de Hacienda se iría del cargo, se renunciaría, porque ya se lo había dicho a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que por ahora no. ¿Por qué nos pareció importante decir esto? Porque nosotros en enero, bueno, en específico Yared Arciniega, le preguntó esto a la secretaria, a la presidenta de la República. Vamos a ver el video. Si hay cambios en el equipo, no. El equipo es un gran equipo el que tenemos en el Gobierno de México y nos vamos a mantener hacia adelante. ¿No? El secretario de Hacienda es Rogelio Ramírez de la O, el doctor Rogelio Ramírez de la O. ¿No? Nos vemos todos los lunes y no me he expresado nada. Muchas gracias. Es la respuesta que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum a Yared Arciniega, diciendo: lo acabo de ver el lunes y no me ha dicho nada. Es decir, la presidenta, si tiene un comportamiento que hemos aprendido a observar, es que no le gustan las sorpresas, no le gusta que se entere por los medios. De hecho, les comento que yo tuve información de que en esa época en la que estos columnistas seguían hablando de que Rogelio Ramírez ya se iba, que estaba alimentada, pues evidentemente por alguna fuente de Palacio Nacional, la presidenta llamó a Rogelio Ramírez de la O y le dijo: por favor, paremos con esto porque no le ayuda al país, no me ayuda a mí, porque también pues había muchos comentarios respecto a que las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum le estaban molestando al secretario de Hacienda, que no podía nombrar al equipo que él quería y que entonces por eso se iba. No, Rogelio Ramírez de la Hoya estaba en camino de irse. Él llega en octubre con la presidenta Claudia Sheinbaum, ella le pide que se quede y finalmente estaba en el acuerdo, pero no le gustaba esto a la presidencia. Les piden esa reunión en enero, paren los rumores. Bueno, dicho eso, les quiero comentar que después viene el factor Trump, la amenaza de los aranceles y evidentemente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, un economista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que seguramente fue maestro de Edgar Amador, decide que va a apuntalar todavía
al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y se queda. De hecho, el día que se anuncian los aranceles, el secretario de Hacienda, en su muy particular estilo, convoca a un conference call con inversionistas en el que durante 10 minutos, al que pudimos asistir, por cierto, les cuenta cuáles son las medidas con las que se blinda la economía. En pocas palabras, Rogelio Ramírez de la O dijo que no permitiría un embate contra el tipo de cambio. Bueno, que el gobierno mexicano estaba listo para hacer frente con mecanismos como la Comisión de Cambios, pero que también en el Banco de México había reservas suficientes para aguantar hasta 4 meses y medio de aranceles. Es decir, quien apostara contra el tipo de cambio tendría consecuencias. Bueno, dicho eso, y después de todo lo que pasó con el plan A, B, C, D, E, F, G de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O tiene el momento justo para decir, ahora sí me voy. La presidenta está fuerte, la economía reaccionó, el mercado cambiario al esquema de flotación, resistió el tipo de cambio. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dijo en una respuesta que le dio a la reportera Yared Arciniega que el tipo de cambio había resistido muy bien el peso mexicano. Por eso ya Rogelio Ramírez de la O se va. Se lleva bien con Edgar Amador, esa es la segunda parte de esta emisión. No se vayan porque les vamos a contar una historia casi secreta entre la secretaria, entre la presidenta, entre Edgar Amador y otro personaje. Pero no se vayan, porque esa es la segunda parte de la emisión. Así es que finalmente hoy, después de que logramos este plazo de un mes libres de aranceles, pero sobre todo es ya casi un hecho que está el compromiso de respetar el TEMEC, que se va a revisar hacia 2026. No vamos a estar libres de embates y de amagos y de amenazas por parte de Donald Trump, pero ya un poco se va entendiendo cómo juega el presidente de Estados Unidos. Y además tenemos algo muy importante. Rogelio Ramírez de la O se queda como asesor internacional en temas financieros de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso decimos en el título de este video, en el enroque, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, sale ganando. Se queda con un secretario, que ya vamos a ver la historia más adelante, no se vayan porque esto va a estar muy interesante. Se queda con un secretario de Hacienda que ella eligió, ella lo nombra. No es un secretario que viniera de la decisión de Rogelio Ramírez de la O, porque en Revista Fortuna les hemos contado cómo Rogelio Ramírez de la O quería nombrar al exdirector de Moody's y la presidenta no lo permitió. En la tercera parte de este programa les vamos a contar los pecados de Ramírez de la O y ahí les vamos a contar cómo Ramírez de la O quería dejar a una persona muy cercana a él. Y aunque vamos a ver en este minuto el video sobre en qué condiciones se va Rogelio Ramírez de la O, cómo el enroque es muy beneficioso para la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo logró Edgar Amador conquistar la confianza de Rogelio Ramírez de la O, algo que no pudo hacer otro admiradísimo financiero, Gabriel Llorio, quien se tuvo que ir al Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de que tenía toda la confianza de los mercados y hasta de la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema es que no le caía muy bien al secretario de Hacienda. Hoy podemos contarlo porque pues ya está fuera de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y nuestro amigo Gabriel Llorio está en Washington. Algún día les contaremos esa historia, pero es momento de ver cómo se confirma desde la presidencia de la República, como debe ser, no a través de rumores, la renuncia de Rogelio Ramírez de la O. Vamos a ver el video. Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy quiero anunciarles que el doctor Rogelio Ramírez de la O le he pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos
con Estados Unidos. Quiero decirles además que cuando invité a Rogelio, el mejor economista que tiene nuestro país sin duda, cuando le dije que se quedara, porque fue secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, me dijo, está bien, pero te acompaño hasta diciembre, y se quedó hasta febrero. Y la verdad es que le agradezco mucho, le ayudó mucho al presidente López Obrador, le ayudó mucho a México, siempre le ha ayudado mucho a México como secretario de Hacienda y ahora nos va a seguir ayudando al país desde esta nueva tarea que va a tener. Muchísimas gracias, Rogelio, la verdad. Y quiero informarles que ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Edgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría también en Economía por el Colegio de México, ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales, y hasta hace poco estuvo como asesor en el Banco de México y lleva ya un rato con nosotros como subsecretario de Hacienda. Y hoy pues toma el cargo de secretario de Hacienda y tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda. Así que México tiene una economía muy fuerte y tenemos pues, excelentes colaboradores y siempre nos va a ir muy bien. ¿Qué tal las sonrisas? ¿Qué tal el ánimo? Rogelio Ramírez de la O no podía estar más contento. Creo que es de las poquitas veces que lo vi sonreír así tan franca y ampliamente. Edgar Amador está feliz. ¿Por qué? ¿Quién es Edgar Amador? Lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Ya estamos en la segunda parte, de hecho, en esta historia entre Edgar Amador, la presidenta Claudia Sheinbaum, y aquí aparece otro personaje, Jesús Ramírez. Pero lejos de lo que yo les pueda platicar de este economista egresado de la UNAM, maestro en el Colegio de México, que por cierto, quien es de alguna u otra manera el mentor de Edgar Amador, ¿quién creen? Pues Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, que para muchos es un maestro entrañable, muy querido, maestro que fue de Victoria Rodríguez Ceja, de Raquel Buenrostro, de Gabriel Llorio, de un subgobernador de Omar, que se me olvida ahora el apellido, pero formó muchísimos cuadros. Carlos Ursúa, que tuvo un desencuentro muy fuerte con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que contribuyó a la 4T con esta maravillosa formación de cuadros. Carlos Ursúa, maestro también de Edgar Amador en el Colegio de México, que fue también, pues, un mentor para muchos de ellos. Le debemos mucho, en paz descanse. Tuvo sus desencuentros porque él era muy, digamos, muy pragmático con las recetas de cómo se tenía que aplicar. Le dio un poco de miedo la 4T a Carlos Ursúa, pero nos dejó a toda esta pléyade de economistas que también tenían algo en común con Carlos Ursúa, el amor por México. Pero bueno, esa es otra historia que les vamos a contar. Vamos a ver este video que se da el 3 de enero de 2025. Pasó desapercibido para muchos, pero no para Yared Arciniega, ni para el propio Edgar Amador, que, bueno, ya no les cuento. Vamos a ver el video. Bueno, antes de iniciar las presentaciones, quiero platicarles de cuándo conocí a Edgar y a Jesús. Nos conocimos en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. De hecho, a Jesús lo conozco desde antes, ¿verdad? Él era estudiante de CCH Naucalpan, ¿no? Y ya su servidora, que tengo un poquito más de años, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Edgar, estudiante de la Facultad de Economía, también jovencito.
Entonces los tres nos conocimos en aquel movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Para todas y todos los jóvenes y los no tan jóvenes que no conocen de este movimiento, en 1986 el entonces rector Carpizo hizo una modificación a los estatutos de la UNAM y planteó que hubiera cuotas de inscripción de colegiaturas, exámenes departamentales iguales independientemente de la carrera, acababa con el pase automático de las preparatorias y CCHs de la UNAM a las licenciaturas, y varios temas. Entonces se organizó un movimiento estudiantil en aquella época. Se hicieron primero algunos mítines, eventos, asambleas en las facultades, en las prepas, en los SHs, en contra de esta reforma que además la habían pasado en el Consejo Universitario, le decían por obvia resolución, o sea, en vacaciones pasaron la reforma. Y nos organizamos como estudiantes, porque estábamos en contra, principalmente de que hubiera colegiaturas y inscripciones en la UNAM. En aquella época decían las autoridades universitarias, y por cierto, muchos de los intelectuales que el presidente le llamaba orgánicos, pegados al rector Carpizo, muchos otros profesores de la UNAM, asesores del movimiento estudiantil. Entonces el movimiento se organizó y nombramos representantes en cada facultad, en cada escuela, e hicimos un consejo de los representantes, el Consejo Estudiantil Universitario. Jesús era representante del CCH en Naucalpan. Ya de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos conocimos cuando iba en el CCH en Naucalpan, pero ya era de la Facultad de Ciencias Políticas. Y Edgar de la Facultad de Economía. Entonces hicimos este consejo estudiantil y lo primero que pedimos fue un diálogo público con la autoridad universitaria, porque en los medios de comunicación y demás pues había una ofensiva en contra de los estudiantes. Se pidió el diálogo público y que se transmitiera por Radio UNAM, entonces. Muy soberbia la autoridad universitaria de entonces y todos los profesores que apoyaban pensaban que iban a ganar el debate. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los estudiantes ganamos el debate, las y los estudiantes, con un argumento central: la educación no es una mercancía por la que se deba pagar, sobre todo cuando es pública, o cuando es pública, cuando es particular, pues tiene otra orientación, y está bien que haya educación particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación pública de calidad, gratuita, laica, como establece el artículo 3º constitucional. Entonces decíamos, la educación no es una mercancía ni un privilegio para el que la pueda pagar. La educación es un derecho establecido en el 3º constitucional. Y con ese argumento ganamos el debate público, llevamos a huelga a la UNAM por 2 semanas, hasta que la autoridad tuvo que echar para atrás las reformas. Se llenó el Zócalo con estudiantes ya no solo de la UNAM, sino del Politécnico, de la UAM. Les estoy hablando del 86-87. Entonces, pues me da mucho gusto, porque yo conocí a Jesús antes que el presidente López Obrador. Entonces me da mucho gusto que sea el coordinador de asesores, porque además de todo es un hombre pues muy culto, conocedor de la historia de México y que tiene muy fundados los principios de nuestro movimiento. Y bueno, Edgar pues hoy es el subsecretario del ramo de la HHH, Facultad de Economía de la UNAM. Y
E Iván nos conocimos después porque es más joven, aunque no parece. No, no es cierto. Es mucho más joven. Iván estuvo conmigo bueno, con Iván nos conocimos en el 2006, cuando yo salí del gobierno de la ciudad, que era secretaria de Medio Ambiente, y el presidente López Obrador era jefe de gobierno. No, ya no era jefe de gobierno, ya había salido a la campaña. Por ahí cuando estuvo la campaña esta tremenda de López Obrador, un peligro para México, ya había yo terminado de construir, bueno, de coordinar la construcción, porque yo no los construí obviamente, la coordinación de la construcción de los segundos pisos. Bueno, hubo 2 personas que me entrenaron para salir a los medios, Iván Escalante y Rosa Isela Rodríguez, para que vean que pues tenemos muchos años de conocernos y estar en este gran movimiento de transformación del país. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿quién empieza, Edgar? Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Pues como la Presidenta hacía la crónica, ella ha sido nuestra líder desde que yo tenía 19 años. Ya me está echando de cabeza. Y lo sigue siendo, y lo seguirá haciendo. Si me permite, Presidenta, un poco de contexto que nos va a comunicar, es una trama que comunica la introducción de la señora Presidenta con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo surge a partir de la Ley de Planeación promulgada en 1983. ¿Qué pasa en 1983? México está básicamente quebrado, ¿no? Había caído en moratoria su deuda externa en 1982, ¿no? Y el único que le prestaba eran los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Y para ello se tuvo que firmar una carta de intención, ¿no? Una carta de intención donde México se obligaba a portarse bien en términos financieros, y dentro de esa carta de intención existía el compromiso de liberalizar y de flexibilizar precios en la economía, los precios de las mercancías y los servicios. Y dentro de esas mercancías y precios que nos comprometimos como país a liberalizar estaba la educación, ¿no? Y dijeron, pues la educación es una mercancía más, vamos a subirle el precio, vamos a liberalizar el precio de la educación, ¿no? Hasta que llegaron con las cuotas de la Universidad Nacional en el 86, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema de un país en una situación financieramente muy comprometida, es donde se da la promulgación de la Ley de Planeación, es donde se da el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en la Universidad Nacional y en otras universidades públicas, y empieza un proceso de transformación que nos tiene por acá, ¿no? En este sentido, la instrucción de la Presidenta fue coordinarnos a la Secretaría de Hacienda con la coordinación de asesores de Jesús. Es un trabajo conjunto para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo. Si nos permiten, ¿en qué consiste? Y bueno, quizá al compañero de la guillotina le va a gustar la idea, es subvertir la Ley de Planeación. Le dejo la palabra a Jesús, con su permiso. Presidenta. Con permiso, Presidenta. Un saludo, un buen día. Es un honor estar aquí en la Mañana del Pueblo. Bueno, como bien explicaba Edgar, subsecretario de Hacienda, pues el Plan Nacional de Desarrollo surge como un mandato constitucional, originariamente promovido por lo que nos explica hoy, presentando la carta de intención, que se las vamos a compartir, como los gobiernos neoliberales, su planeación
no era con el pueblo de México, no era en el Congreso, era con los organismos financieros El dinero internacionales. no tiene desperdicio y tiene muchas interpretaciones, porque ahora podemos ir tejiendo cómo este movimiento, el movimiento estudiantil de la UNAM, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue definitivamente una líder estratégica y fundamental, nos confirma de qué movimiento tan legítimo de izquierda social viene la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos decían que la presidenta no era una líder, sino era una candidata puesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no tenía su propia vida, muchas ofensas que no quiero repetir porque me molestan muchísimo. Creo que vamos viendo cómo la presidenta Claudia Sheinbaum no va haciendo su equipo, lo va rescatando. Ahora vemos que quien está a cargo del Plan Nacional de Desarrollo, de obtener esa información desde las asambleas populares, desde las reuniones con la gente, en las comunidades, es Jesús Ramírez. Muchos apostaban que este hombre que solamente estaba ahí en la mañanera, se iba a ir con el presidente López Obrador. Ahora es una pieza fundamental en la presidencia de la República que está trabajando o que estaba trabajando con el subsecretario de Hacienda en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, fundamental, y que ya lo tienen muy avanzado, y que hoy Jesús Ramírez va a seguir trabajando con quien ahora es el secretario de Hacienda. Qué enroque más afortunado, porque decíamos hace rato que tenía lo mejor de los dos mundos la presidenta Claudia Sheinbaum. Un Rogelio Ramírez de la O, educado en la City londinense en Cambridge, que sabe hablar el lenguaje de los fondos de los inversionistas, que en medio de este cambio de la globalización, como nos explicó en otra entrevista que vamos a ver aquí con Edgar Amador, cuando era solamente, y lo pongo entre comillas, entre corchetes, solamente el asesor de Victoria Rodríguez Ceja en el Banco de México, cuando nos sorprendió la pandemia, van a ver de qué profundidad es el compromiso social que tiene Edgar Amador. Ahí lo van a ver. Bueno, cuando decimos que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene lo mejor de los dos mundos, sumen ahora lo mejor del otro mundo, el social, o del primer mundo, del social, porque Edgar Amador y Jesús Ramírez están trabajando en este Plan Nacional de Desarrollo, que no es el Plan México, ¿eh? El Plan México es una parte del Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la esencia social. Y no lo digo yo, no digan que lo estoy validando, sino les estoy contando lo que una reportera ha venido investigando durante los últimos 6 meses. El plan del presidente López Obrador, su proyecto de nación, tuvo desde 2000 una parte del visto bueno de Rogelio Ramírez de la O, quien formó parte de este grupo o encabezó este grupo de empresarios que se reunieron con el expresidente López Obrador en medio de esa campaña de que López Obrador era un peligro para México, desde esa época. Entonces, la continuidad del movimiento y de los equipos ya la podemos ir documentando. Vamos a ver un cachito de la entrevista que yo le realicé hace poquito de más de 4 años a a Edgar Amador, cuando en medio de la pandemia, Edgar Amador publica un libro que se llama La peste, la peste de la economía, la apocalipsis, la economía del apocalipsis. Es un libro que edita, publica Edgar Amador para hablar del impacto de la pandemia. Y ahí me cuenta esto.
sobre su preocupación sobre la desigualdad y la pobreza. Vamos a ver el video. Este video no Lo que tiene... más me preocupa de mediano plazo es, entramos en esta crisis con un número ya intolerable de pobres, ¿no? Bueno, esta crisis los ha multiplicado, ¿no? Y son nuevos pobres, son personas y familias que estaban en la clase media y que habían logrado acceder a la clase media pero que de una manera muy rápida regresaron a la pobreza y no estábamos preparados para ello, ¿no? Entonces, es un escenario, pues si no es apocalíptico, si es un escenario muy feo, ¿no? Eh, estoy seguro que tenemos que cambiar la forma en que hacemos la economía una vez que salgamos de Ya esto. se nos está acabando el tiempo del programa, estamos leyendo todos sus comentarios, pero en esta última parte solamente les voy a dar un pequeño avance de lo que yo llamaría los pecados de Ramírez de la O. Porque un reportero de finanzas no se puede omnibular como lo hicieron en la época de Luis Videgaray, en donde como los invitaba a comer a los columnistas, no había críticas para un hombre que sí puso en riesgo el grado de inversión del país, porque el endeudamiento fue galopante. Y bueno, les cuento que cuando estaba en el SAT una funcionaria que conocemos muy bien, Raquel Buenrostro, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a descubrir que hasta las devoluciones de impuestos se gastó Peña Nieto, porque no había dinero. Este reportaje que publicamos en la revista Fortuna, que es como el fondo MIP, a quien Rogelio Ramírez de la O le dio toda la confianza para emitir el certificado de capital de desarrollo con el que se compraron las plantas de Iberdrola, tiene muchos temas que habría que revisar. Los exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se fueron a MIP dejaron tirado el changarro en la Secretaría de Hacienda, en la oficina que hoy encabeza será el nuevo subsecretario Rodrigo Mariscal, y se fueron con MIP, con México Infrastructure Partners, para administrar el SECADE. La pregunta, y se los dejo ahí porque será motivo de otro programa, es si realmente se necesitaba a MIP para administrar este SECADE. Si no lo podía hacer el Fondo Nacional de Infraestructura o el Banobras y no dejarle esta comisión a MIP. Para mí, este es el gran pecado de Rogelio Ramírez de la O. En su momento publiqué el reportaje, a la Secretaría de Hacienda no le gustó, y ayer que me encontré al vocero de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Wilhelm, y le pregunté si se iba el secretario de Hacienda ya, y me dijo que no, que eventualmente se iría, pero no, cuando quizás ya sabía que hoy se anunciaría la renuncia. Hoy reflexiono, Claudia, ¿cómo puedes confiar en alguien que estaba enojado contigo? Bueno, es una impresión que tengo, pero yo como buena reportera fui a buscar otras fuentes y me dijeron que no había nada, que la noche del jueves no teníamos información. Esto se decidió o se le informó a la presidenta quizás el viernes por la mañana, o mi fuente, el señor Wilhelm, de verdad no lo sabía. Ahí queda para la historia. Amigos, esto fue Economía Social con este tema de la salida del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, porque hoy, viernes hasta las 12, seguirá siendo el secretario. Ya mañana, 8 de marzo, es el nombramiento formal de Edgar Amador Zamora, un secretario que enfrentará un momento difícil porque la economía está enfrentando problemas para crecer, pero que tiene el conocimiento, las bases técnicas, pero sobre todo el amor a México y la honestidad, eso sí se los puedo contar, para sacar adelante este barco. Quédense por favor con el maestro Julio Hernández Astillero. Gracias a Yaret Arciniega por la enorme
el enorme trabajo para Revista Fortuna. Ya no platicamos con ella sobre ese día que le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ahí la vieron en el video. Gracias, amigos. Quédense por favor aquí en Astillero.